Ella huyó para escapar de un hombre poderoso, pero nunca imaginó que terminaría escondida en una montaña, frente a un desconocido dispuesto a arriesgar su vida por ella. Lo que comenzó con 3 simples huevos robados terminó en un enfrentamiento que hizo temblar la montaña entera. Esta no es solo una historia de huida, es una historia donde el pasado regresa armado, la tierra decide quién vive, y el amor nace en el lugar más inesperado. Quédate hasta el final, porque lo que ocurre en el valle cambiará todo. Gabriela no miró atrás cuando cruzó el último puente de madera que separaba la ciudad del camino hacia las montañas. No quiso ver las torres altas ni las casas elegantes que una vez creyó su hogar. Tampoco quiso pensar en el hombre que la esperaba en aquella casa grande, vestido con traje oscuro y sonrisa falsa. Ella solo caminó. Había salido de noche, con una pequeña bolsa de tela al hombro y un caballo cansado que avanzaba con dificultad por el sendero de tierra. No llevaba joyas. No llevaba vestidos finos. Solo llevaba una decisión firme, no regresar jamás. Durante días avanzó sin descanso. El viento golpeaba su rostro y el cielo gris parecía no tener fin. Cuando el caballo cayó agotado junto al río, Gabriela se arrodilló a su lado y lloró en silencio. No tenía fuerzas para enterrarlo. Solo tomó su bolsa y siguió caminando sola. Su padre había muerto semanas antes en un supuesto accidente. Así lo llamaron todos. Un accidente con ganado descontrolado. Pero Gabriela sabía la verdad. Había escuchado conversaciones. Había visto miradas. El hombre que pretendía casarse con ella, el hombre que compró las deudas de su familia, era el mismo que había provocado la tragedia. No quería dinero. No quería amor. Solo quería poder. Y cuando Gabriela se negó a aceptar el matrimonio, él la miró con frialdad y dijo que nadie rechaza una oferta que salva a su familia. Esa noche ella entendió que no era una promesa de boda. Era una prisión. El frío aumentaba con cada paso hacia las montañas. Sus zapatos estaban desgastados. Sus manos temblaban. No había probado comida caliente en varios días. Encontró frutos secos en un arbusto y los comió despacio para engañar al hambre, pero su cuerpo necesitaba más. El paisaje se volvió más salvaje. Árboles altos y densos cubrían el camino. Las rocas eran irregulares y el suelo estaba duro como piedra. Gabriela empezó a sentir miedo. No del bosque. No de los animales. Sino del silencio profundo que parecía observarla. Cuando el sol comenzó a caer, divisó humo a lo lejos. Muy leve. Muy delgado. Se detuvo. El humo significaba fuego. Y el fuego significaba vida. Pero también podía significar peligro. Se acercó con cuidado, ocultándose entre los árboles. A lo lejos vio una pequeña cabaña construida con troncos gruesos. No era elegante. No era grande. Pero era fuerte. Detrás de la cabaña había un pequeño gallinero hecho con madera y piedras apiladas para protegerlo del viento. Gabriela tragó saliva. Su estómago dolía como si tuviera cuchillos por dentro. No podía seguir caminando sin alimento. No llegaría lejos. Miró la cabaña. Las ventanas estaban oscuras. No se escuchaba ningún movimiento. Solo el sonido del viento pasando entre los árboles. Ella sabía que robar estaba mal. Su padre siempre le enseñó a ser honesta. Pero el hambre no entiende de reglas. Avanzó despacio hasta el gallinero. Sus manos temblaban mientras levantaba la pequeña puerta de madera. Dentro, 3 gallinas se movieron nerviosas, pero no hicieron ruido fuerte. En un rincón había 3 huevos grandes, de color marrón claro. Gabriela los tomó con cuidado y los sostuvo contra su pecho. Sentía su ligero calor. En ese momento pensó que tal vez podría sobrevivir un día más. Tal vez 2. Giró para marcharse. Entonces una sombra cubrió la entrada. Gabriela levantó la vista lentamente. Un hombre alto estaba de pie frente a ella. Sus hombros eran anchos. Su mirada era firme y silenciosa. No gritó. No levantó un arma. Solo la observó con calma. El corazón de Gabriela golpeaba con fuerza. Sintió que las piernas no le respondían. El hombre dio un paso adelante. Su voz fue profunda, pero no violenta. ¿Hace cuánto no comes algo caliente? Gabriela no supo qué responder. Y por primera vez desde que huyó de la ciudad, no sintió miedo, sino algo diferente. Algo que no esperaba encontrar en las montañas. Una oportunidad. Gabriela no respondió de inmediato. El hombre seguía de pie frente a ella, bloqueando la salida del pequeño gallinero. No parecía enfadado. No parecía sorprendido.
Solo la miraba como si pudiera leer el cansancio en su rostro. Ella apretó los huevos contra su pecho. Intentó hablar, pero su voz salió débil. Puedo dejarlos. No quería causar problemas. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. No te pregunté eso. Te pregunté cuándo fue la última vez que comiste algo caliente. El tono no era duro. Era firme, pero tranquilo. Gabriela lo observó mejor. Llevaba un abrigo grueso de lana oscura, botas fuertes y un sombrero gastado por el uso. Su barba era espesa, pero no descuidada. Sus ojos eran grises, atentos, como los de alguien que ha visto demasiado. Ella dio un pequeño paso hacia atrás. Hace varios días, confesó finalmente. El hombre respiró hondo. Miró los huevos en sus manos y luego el estado de su ropa, su rostro pálido, sus dedos agrietados por el frío. Si los comes así, te enfermarás, dijo con calma. Entra. Gabriela parpadeó. ¿Entrar? Mi casa está caliente. Hay comida. No voy a hacerte daño. Ella no se movió. Su mente gritaba advertencias. Los hombres no eran amables sin motivo. No en su experiencia. Siempre había un precio. El hombre pareció notar su duda. Dio 2 pasos hacia atrás, alejándose de la puerta. Si quisiera lastimarte, ya lo habría hecho. Luego giró y caminó hacia la cabaña sin mirar atrás. Gabriela se quedó sola frente al gallinero. El viento soplaba con más fuerza. Podía marcharse. Podía correr hacia el bosque y seguir huyendo hasta que sus fuerzas se acabaran. O podía entrar. Miró la puerta abierta de la cabaña. Desde dentro salía una luz cálida y el aroma de comida cocinándose. El hambre decidió por ella. Caminó despacio hasta la entrada. El interior era sencillo, pero ordenado. Una mesa de madera sólida ocupaba el centro. Una chimenea de piedra mantenía el fuego vivo. En una olla grande hervía un guiso espeso. El hombre estaba junto al fuego, removiendo con una cuchara de madera. Cierra la puerta, dijo sin mirarla. El aire frío entra rápido. Gabriela obedeció. El calor la golpeó de inmediato. Sus dedos comenzaron a doler al recuperar sensibilidad. Pon los huevos sobre la mesa. Ella los dejó con cuidado. Sus manos temblaban tanto que uno casi rueda, pero el hombre lo sostuvo antes de que cayera. Ven. Lava tus manos. Había un recipiente con agua tibia. Gabriela sumergió sus dedos lentamente. El dolor fue agudo al principio, pero luego sintió alivio. El hombre tomó uno de los huevos, lo rompió con precisión y lo dejó caer en la olla. Repitió el gesto con los otros 2. Así será mejor, murmuró. Luego sirvió una porción generosa en un cuenco de madera y lo colocó frente a ella, junto con un trozo de pan. Gabriela se sentó despacio. Miró la comida como si fuera un sueño. Come despacio, dijo él. Si lo haces rápido, tu cuerpo lo rechazará. Ella intentó seguir el consejo. Pero el sabor del caldo caliente, la carne tierna y el huevo cocido la hicieron cerrar los ojos. Sintió lágrimas caer sin que pudiera detenerlas. El hombre se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa. Mi nombre es Apache. Gabriela dudó un segundo. No quería dar su verdadero nombre. Me llamo Gabriela, respondió al final, con voz baja pero firme. Apache la observó en silencio. No eres de aquí. No. Estás huyendo. Gabriela levantó la mirada. No es asunto suyo. Apache asintió despacio. Tienes razón. Pero si hay hombres buscándote, se convertiría en asunto mío. El silencio llenó la habitación. El fuego crepitaba. Gabriela bajó la mirada hacia sus manos limpias. Por primera vez en días, no estaba caminando. No estaba huyendo. Pero sabía que el descanso no duraría mucho. Gabriela terminó el cuenco hasta la última gota. No recordaba cuándo fue la última vez que se sintió tan viva. El calor se extendía desde su estómago hacia sus brazos y piernas, devolviendo lentamente la fuerza que había perdido en el camino. Apache permanecía en silencio frente a ella. No la interrogaba. No exigía explicaciones. Solo observaba con atención tranquila. Puedes quedarte esta noche, dijo al fin. Afuera no vas a sobrevivir. Gabriela apretó los labios. No quiero causar problemas. Ya estás aquí, respondió Apache con serenidad. El problema sería dejarte salir ahora. Ella se levantó despacio. Miró alrededor. La cabaña no parecía la casa de un hombre salvaje. Había libros ordenados en una estantería. Herramientas limpias y alineadas.
frascos con hierbas secas colgando junto a la pared. ¿Vive solo?, preguntó Gabriela con cautela. Sí. ¿Desde hace mucho tiempo? Apache echó un tronco más al fuego antes de responder. El tiempo no importa cuando uno aprende a vivir sin compañía. Gabriela notó que sus palabras no eran amargas. Eran simples. Como si hubiera aceptado esa realidad hacía años. Ella caminó hacia la pequeña ventana y miró la oscuridad del bosque. Si vienen hombres buscándome, no quiero que sufran por mi culpa. Apache se acercó unos pasos, pero mantuvo distancia. Si vienen, hablaremos de eso cuando ocurra. Gabriela giró hacia él. No son hombres comunes. Apache sostuvo su mirada. Tampoco yo. El tono no era una amenaza. Era un hecho. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Gabriela sintió una mezcla de alivio y miedo. No entendía por qué aquel hombre extraño le ofrecía protección sin conocerla. No sabía si confiar era una decisión inteligente. Pero su cuerpo estaba agotado. Su mente estaba cansada de desconfiar de todos. Apache señaló una pequeña cama junto a la pared. Puedes dormir ahí. Yo me quedaré cerca del fuego. No es necesario. Sí lo es. Ella quiso protestar, pero no tenía fuerzas. Se quitó el abrigo húmedo y se cubrió con una manta gruesa que él le ofreció. El fuego iluminaba el techo de madera. Gabriela escuchó el sonido constante del viento golpeando afuera. Pensó en la ciudad. Pensó en la casa grande. Pensó en el hombre que la buscaba. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó de inmediato. Apache, susurró en la oscuridad. Sí. ¿Por qué me ayudó? Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Porque nadie debería enfrentar la montaña solo cuando ya viene herido por dentro. Gabriela abrió los ojos. No sabe nada de mí. No necesito saberlo todo. Solo veo lo suficiente. Ella guardó silencio. Había esperado dureza en aquellas montañas. Había esperado violencia. No esperaba comprensión. El fuego crepitó suavemente. Apache permanecía sentado, mirando las llamas, atento a cualquier sonido del exterior. Gabriela sintió algo nuevo crecer en su pecho. No era amor. No era todavía confianza completa. Era algo más simple. Era descanso. Y mientras el calor llenaba la cabaña y el viento seguía soplando afuera, Gabriela entendió que por primera vez desde que huyó, no estaba huyendo en ese momento. Estaba quieta. Gabriela despertó antes del amanecer. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. El techo de madera sobre su cabeza no era el de la casa donde creció, ni el de la mansión donde casi fue encerrada para siempre. Era la cabaña de Apache. El fuego aún tenía brasas vivas. Apache estaba de pie junto a la puerta, mirando hacia el bosque con atención silenciosa. No parecía haber dormido mucho. Buenos días, dijo ella con voz baja. Apache giró apenas la cabeza. Buenos días. Dormiste varias horas. Lo necesitabas. Gabriela se incorporó lentamente. Su cuerpo todavía estaba débil, pero ya no sentía aquel vacío desesperado en el estómago. El calor y la comida habían hecho efecto. Gracias, murmuró. Apache asintió sin responder. Ella se levantó y caminó hacia la mesa. Observó el lugar con más calma que la noche anterior. Era un espacio sencillo, pero había algo en el orden que transmitía disciplina. No me ha preguntado por qué huyo, dijo Gabriela, rompiendo el silencio. Apache apoyó la mano en el marco de la puerta. Cuando alguien huye con ese miedo en los ojos, suele haber una razón grave. No necesito presionarte. Gabriela bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde de la mesa. El hombre del que huyo no acepta un no como respuesta. Apache no se movió. Tiene dinero. Tiene hombres armados. Tiene influencia en varias ciudades. El silencio en la cabaña se volvió más pesado. ¿Y qué hizo? Preguntó Apache finalmente. Gabriela tragó saliva. Compró las deudas de mi padre. Cuando mi padre murió, él dijo que el único modo de saldar lo pendiente era casándome con él. Apache apretó la mandíbula, pero su expresión no cambió demasiado. ¿Y tú no aceptaste? No. Eso no suele gustar a los hombres acostumbrados a comprarlo todo. Gabriela levantó la mirada. Descubrí que él provocó la muerte de mi padre. Lo escuché hablar con uno de sus hombres. No fue un accidente. Fue una forma de obligarme a depender de él. El fuego crujió con fuerza, como si respondiera a sus palabras. Apache se alejó de la puerta y caminó hasta la mesa. Se quedó de pie frente a ella. ¿Cómo se llama? Gabriela dudó.
Pero ya no tenía sentido ocultarlo. Julián Herrera. Apache repitió el nombre en voz baja, como si lo guardara en su memoria. Lo conozco, dijo al fin. No personalmente. Pero he escuchado historias. El corazón de Gabriela se aceleró. Entonces sabe que no se rendirá. Apache la miró fijamente. Si sabe que estás aquí, vendrá. Las palabras no fueron dramáticas. Fueron claras. Gabriela sintió un nudo en el pecho. No quiero traerle problemas. Puedo irme ahora mismo. Apache negó con la cabeza. Irte ahora sería peor. Estás débil y el camino es duro. Además, si alguien pisa mi terreno con intención de llevarse a alguien por la fuerza, eso sí es problema mío. Ella lo observó con incredulidad. ¿Arriesgaría su vida por una desconocida? Apache sostuvo su mirada sin titubear. No por una desconocida. Por alguien que pidió ayuda sin palabras. Gabriela sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era debilidad. Era el peso de la soledad que empezaba a desaparecer. Pero la realidad seguía ahí. Él no vendrá solo, advirtió. Siempre envía hombres a hacer el trabajo sucio. Apache caminó hacia la pared y tomó un rifle largo que descansaba en soportes de madera. Lo examinó con calma. Entonces tendremos que estar preparados. Gabriela dio un paso atrás. No quiero que haya sangre. Apache dejó el arma en su sitio. Yo tampoco. Ella lo miró con atención. ¿Quién es usted realmente, Apache? Él tardó unos segundos en responder. Alguien que aprendió que la violencia no siempre trae paz, pero a veces evita algo peor. Gabriela entendió que ese hombre también cargaba secretos. El día apenas comenzaba. El sol empezaba a iluminar las montañas. Y ambos sabían que la calma no duraría para siempre. El tercer día en la cabaña comenzó con una calma inquietante. El cielo estaba cubierto por nubes densas y el aire parecía más pesado de lo normal. Gabriela ayudaba a ordenar frascos en la estantería cuando notó que Apache había salido sin decir palabra. Minutos después regresó, cerrando la puerta con firmeza. Su expresión había cambiado. Ya no era el hombre tranquilo junto al fuego. Era alguien atento. Calculando. ¿Qué sucede?, preguntó Gabriela, sintiendo el cambio en el ambiente. Apache permaneció inmóvil unos segundos, escuchando. Perros. Ella frunció el ceño. ¿Perros? No de granja. Perros entrenados para rastrear. El corazón de Gabriela dio un golpe fuerte. No. Apache caminó hasta la ventana pequeña y miró hacia el valle. Todavía están lejos. Pero vienen hacia aquí. Gabriela sintió que el calor de la cabaña desaparecía de repente. Entonces debo irme, dijo con rapidez. Si me encuentran aquí, lo arrastrarán a usted con esto. Apache negó con la cabeza. Si sales ahora, te alcanzarán antes de que llegues al bosque profundo. Están siguiendo tu rastro desde hace días. Ella respiraba con dificultad. Siempre usa hombres así. No enfrenta nada por sí mismo. Apache caminó hasta la mesa y empezó a preparar con calma algunos objetos. Cuerda, cuchillo, cantimplora, munición. Sus movimientos eran precisos, sin nerviosismo. No van a esperar que conozca el terreno mejor que ellos, murmuró. Gabriela lo observaba. Son varios, dijo. Él no envía a uno solo. Apache levantó la mirada hacia ella. Eso no cambia lo que voy a hacer. ¿Y qué va a hacer? Él se acercó y habló con voz baja pero firme. Voy a evitar que lleguen hasta la puerta. El sonido lejano de un ladrido llegó con el viento. Esta vez Gabriela también lo escuchó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. No quiero que se enfrente a ellos por mí. Apache la miró con intensidad. No lo hago por ti solamente. Lo hago porque nadie pisa mi terreno con intención de cazar como si esto fuera un campo de guerra. Gabriela dio un paso atrás. No entiende. Julián no acepta derrotas. Si estos hombres no regresan, enviará más. Apache guardó silencio unos segundos. Entonces sabrá que aquí no manda él. El viento golpeó la cabaña con fuerza. Los ladridos sonaron más claros. Gabriela sintió que el pasado la había alcanzado. Debí seguir caminando, susurró. No debía detenerme aquí. Apache tomó su abrigo grueso y se lo entregó. Si alguien debía detenerse, eras tú. Ella lo miró, confundida. Has corrido suficiente. El ruido de ramas quebrándose llegó desde el valle. Voces lejanas. Gabriela temblaba. ¿Qué debo hacer? Apache señaló una trampilla en el suelo, junto a la chimenea.
Hay un pequeño espacio debajo. Quédate ahí si las cosas se complican. No hagas ruido hasta que te llame. No me esconderé mientras usted. Harás lo que te digo, interrumpió con firmeza, pero sin dureza. No es momento para orgullo. Ella asintió lentamente. Apache tomó su rifle y lo revisó con calma. No dispararé primero, dijo. Pero no permitiré que crucen esa puerta. Gabriela se acercó y tocó su brazo. Tenga cuidado. Apache sostuvo su mirada. Siempre. Un ladrido fuerte resonó ahora muy cerca. El sonido de cascos sobre tierra endurecida se mezcló con voces de hombres. Gabriela comprendió que el tiempo de descanso había terminado. El enemigo había llegado a la montaña. Los ladridos resonaban ya en la parte baja del valle. Gabriela se agachó junto a la trampilla mientras Apache abría la puerta de la cabaña y salía sin apresurarse. No corrió. No gritó. Caminó como si supiera exactamente dónde debía estar. El aire estaba tenso. Desde la colina opuesta aparecieron 5 hombres montados. Llevaban abrigos oscuros y armas largas apoyadas en los hombros. 2 perros avanzaban delante, tirando de las correas con fuerza. Uno de los hombres levantó la voz. Sabemos que estás aquí. Entrega a la mujer y nadie saldrá herido. Apache no respondió de inmediato. Se quedó quieto frente a la cabaña, observando el terreno. Conocía cada roca, cada desnivel, cada tronco caído. Sabía que no podía enfrentarlos de forma directa. Eran más. Tenían perros. Y no sabían moverse en aquella montaña. Eso era su ventaja. Los hombres comenzaron a avanzar con cuidado. Los perros olfateaban la tierra con ansiedad. Apache dio unos pasos hacia el bosque lateral, alejándose lentamente de la cabaña. Lo hacía con intención clara, atraerlos. Allí está, gritó uno de los hombres. Los perros fueron liberados. Apache comenzó a moverse entre los árboles, no corriendo, sino avanzando con rapidez medida. Los hombres lo siguieron sin pensar demasiado. No notaron que estaban entrando en terreno irregular. No notaron la pendiente oculta bajo hojas secas. El primero de los perseguidores perdió el equilibrio cuando su caballo resbaló sobre una piedra cubierta de musgo. Cayó con violencia. El animal se descontroló. Apache no disparó. Solo siguió moviéndose. Los perros, excitados, tomaron un camino equivocado al perder el rastro. Apache había pasado por un arroyo poco profundo antes de cambiar de dirección. Uno de los hombres gritó órdenes, pero el grupo ya estaba desorganizado. Apache se ocultó tras un tronco grueso y disparó al suelo cerca de los caballos. El ruido los asustó. 2 animales se levantaron de patas traseras, tirando a sus jinetes al suelo. El caos comenzó. «Maldito sea», gritó otro. «Sepárense». Ese fue su error. Separados, eran lentos. Confundidos. Apache cambió de posición varias veces, disparando cerca de ellos, nunca directo al cuerpo. Su intención no era matar. Era romper su formación. Uno de los hombres logró apuntar y disparar hacia el bosque. El sonido del impacto fue distinto. Apache sintió un golpe fuerte en el hombro izquierdo. El cuerpo le ardió. No cayó. Apretó los dientes y siguió moviéndose. Sabía que si mostraba debilidad, avanzarían. Después de varios minutos de tensión, los hombres comenzaron a retirarse. No conocían el terreno. Los perros estaban desorientados. Sus caballos estaban nerviosos. «Regresamos», ordenó el líder. «Esto no termina aquí». Apache observó desde la distancia mientras el grupo se alejaba por el valle. El bosque volvió al silencio poco a poco. Solo entonces permitió que el dolor lo alcanzara. Miró su hombro. La sangre atravesaba la tela de su abrigo. No era una herida profunda, pero sangraba lo suficiente para debilitarlo. Respiró hondo. Caminó con paso firme de regreso a la cabaña. Dentro, Gabriela escuchó el crujido de la puerta abrirse. Salió de inmediato del escondite. ¿Qué pasó? Apache intentó mantenerse erguido, pero el color de su rostro lo traicionaba. «Se fueron», dijo con voz controlada. Gabriela notó la mancha roja en su ropa. «Está herido». Él intentó restarle importancia. «No es grave». Pero cuando dio un paso, su cuerpo perdió equilibrio. Gabriela corrió hacia él y sostuvo su brazo. «Siéntese», ordenó con firmeza inesperada. Apache la miró con sorpresa leve. Ella ya no parecía la mujer agotada que había robado huevos días atrás. Ahora sus manos eran firmes.
su mirada decidida. La cacería había terminado por ese día. Pero la guerra apenas comenzaba. Gabriela ayudó a Apache a sentarse en la silla más cercana al fuego. La sangre seguía filtrándose por la tela gruesa del abrigo. Él intentaba mantener la calma, pero su respiración era más pesada de lo normal. «Quítese el abrigo», ordenó ella con voz firme. Apache obedeció sin discutir. Gabriela buscó agua limpia, la calentó ligeramente y tomó un paño limpio de la repisa. Sus manos ya no temblaban. Había algo en su interior que había cambiado. El miedo estaba ahí, pero ahora estaba acompañado de determinación. «Esto va a doler», advirtió. «He sentido cosas peores», respondió Apache con una leve sombra de sonrisa. Gabriela limpió la herida con cuidado. La bala había rozado el hombro, atravesando la carne sin quedar dentro. No era mortal, pero la sangre perdida podía debilitarlo rápido. Apache cerró los ojos cuando el agua tocó la piel abierta. No se quejó. Solo apretó la mandíbula. «No puede volver a salir», dijo Gabriela mientras envolvía el vendaje con firmeza. «Si regresan y usted está así». «Regresarán», respondió él en voz baja. «Los hombres como el tuyo no aceptan humillaciones». Gabriela terminó de ajustar el vendaje. «Se llama Julián», dijo con tono seco. Apache asintió despacio. «Entonces Julián enviará más hombres». La tarde cayó lentamente. La luz dentro de la cabaña se volvió dorada por el reflejo del fuego. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Apache comenzó a sudar poco después. Gabriela lo notó de inmediato. Tocó su frente. Estaba caliente. «Tiene fiebre». «Es normal», murmuró él, apoyando la cabeza contra la pared. «El cuerpo lucha». Pero la fiebre subió rápido. Apache comenzó a respirar con dificultad. Su mente parecía perder claridad. «Gabriela», dijo de repente, aunque ella no recordaba haberle dicho su nombre completo. No debía volver. Ella se inclinó hacia él. «¿Volver a dónde?» Apache cerró los ojos. «¿A la guerra?» Su voz se volvió más baja, más distante. «¿No escuché, cuando dijeron que había civiles?» Gabriela sintió un escalofrío. «¿De qué habla?» Apache murmuraba palabras fragmentadas. Hablaba de fuego. De disparos. De órdenes que no cuestionó. «Creí que protegía, pero no protegí nada». Gabriela comprendió que aquella herida no era la única que cargaba. Pasaron horas. Ella cambió los paños, bajó la fiebre con agua fresca y mantuvo el fuego vivo. Apache, entre delirios, habló de un pasado que nunca había mencionado. Habló de hombres que obedecían sin pensar. Habló de una culpa que no desaparece con el tiempo. «No soy un buen hombre», susurró en un momento de claridad breve. Gabriela lo miró fijamente. «Un hombre malo no arriesga su vida por alguien que no conoce». Él intentó negar con la cabeza, pero estaba demasiado débil. «No sabes lo que hice». «No necesito saberlo todo», respondió ella con suavidad. «Solo veo lo que hace ahora». La fiebre comenzó a bajar cerca del amanecer. Apache respiraba más tranquilo. El sudor había empapado su camisa, pero su piel ya no ardía. Gabriela no había dormido ni un minuto. Permanecía sentada junto a la cama improvisada, observándolo. Cuando Apache abrió los ojos al fin, el cielo comenzaba a aclarar. «¿Sigues aquí?», murmuró. «Sí. Podías haber tomado el caballo y marcharte». Gabriela negó despacio. «Estoy cansada de huir». Apache la observó en silencio. Por primera vez, el hombre fuerte parecía vulnerable. Y por primera vez, Gabriela no se sentía como una fugitiva. Se sentía parte de algo que todavía no sabía nombrar. La noche más larga había terminado. Pero ambos sabían que lo peor aún no había llegado. El amanecer entró por la pequeña ventana como una luz fría y silenciosa. Gabriela seguía sentada junto a Apache cuando él abrió los ojos por completo. Esta vez no había fiebre en su mirada. Solo cansancio, y algo más profundo. «¿Cuánto tiempo dormí?», preguntó con voz áspera. «Casi toda la noche», respondió ella. La fiebre bajó al amanecer. Apache intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. «No se mueva todavía», dijo Gabriela con firmeza. «Perdió bastante sangre». Él la observó unos segundos. «No debiste quedarte», murmuró. Gabriela sostuvo su mirada. «Ya le dije que estoy cansada de huir». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, el bosque parecía tranquilo, pero ambos sabían que esa tranquilidad no era confianza, era espera.
Apache cerró los ojos unos segundos, como si estuviera tomando una decisión. Anoche hablé demasiado, dijo finalmente. Habló lo suficiente, respondió Gabriela. Habló de guerra. De culpa. Apache respiró hondo. Fui soldado hace muchos años. Pensé que luchaba por justicia. Pensé que protegía a inocentes. Pero obedecí órdenes que no cuestioné, y esas órdenes dañaron a personas que no tenían culpa. Gabriela escuchaba sin interrumpir. Desde entonces, continuó Apache, decidí vivir lejos de ciudades, lejos de hombres con poder. Aquí nadie me ordena disparar. Aquí nadie decide por mí. Ella comprendió algo en ese momento. Por eso no quiere que Julián cruce esa puerta. Apache asintió lentamente. No permitiré que otro hombre use la fuerza para reclamar algo que no le pertenece. Gabriela bajó la mirada. Él no ve personas. Solo ve propiedad. Apache la observó con intensidad. Entonces no te ve como mujer, te ve como objeto. Ella asintió. Si regresa con más hombres, no vendrá solo por mí, dijo con voz baja. Vendrá por usted también. Él no tolera humillaciones. Apache permaneció en silencio. Si sabe que yo estoy aquí, querrá demostrar que puede destruir todo lo que toco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Gabriela comprendió que el problema ya no era solo su huida. Ahora ambos estaban unidos por el mismo enemigo. Hay algo que no le he dicho, confesó ella después de unos segundos. Apache la miró. Julián tiene un hermano mayor. Fue soldado también. Murió hace años en circunstancias extrañas. Siempre sospeché que su muerte no fue un simple enfrentamiento. El rostro de Apache se volvió más serio. ¿Cómo se llamaba? Gabriela dudó antes de responder. Enrique Herrera. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Apache apartó la mirada hacia el fuego. Lo conocí. El corazón de Gabriela se aceleró. ¿En la guerra? Sí. Ella comprendió de inmediato. ¿Fue usted? Apache no respondió directamente. Enrique no era como su hermano. Pero hizo cosas que no podía ignorar. Cosas que costaron vidas inocentes. Gabriela sintió que la verdad se cerraba sobre ellos como una trampa invisible. Entonces Julián no solo quiere recuperarme, susurró. Quiere venganza. Apache levantó la mirada. Sus ojos grises eran duros ahora. Eso cambia todo. Gabriela sintió un frío diferente recorrerle la espalda. Ya no se trataba de una mujer que huye de un matrimonio forzado. Se trataba de un conflicto antiguo que apenas comenzaba a revelarse. Si descubre que estoy con usted, dijo ella, no enviará solo 5 hombres. Apache asintió. Enviará muchos más. Gabriela respiró hondo. Entonces no podemos quedarnos aquí. Apache miró alrededor de la cabaña. Durante años ese lugar había sido su refugio. Su castigo voluntario. Su forma de paz. Pero ahora era un objetivo. Tiene razón, dijo finalmente. Gabriela sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿A dónde iremos? Apache sostuvo su mirada con firmeza. A un lugar que casi nadie conoce. Un antiguo campamento minero entre los cañones del norte. Es difícil de encontrar, y más difícil de atacar. Gabriela entendió que la decisión estaba tomada. El pasado los había alcanzado. Y esta vez no se trataba de huir sin rumbo. Se trataba de enfrentar lo que venía, juntos. Partieron antes de que el sol estuviera completamente alto. Gabriela no miró la cabaña cuando cerró la puerta. Sabía que, si lo hacía, sentiría el peso de dejar atrás el único lugar donde había encontrado calma en semanas. Apache caminaba con esfuerzo controlado. El vendaje bajo su abrigo estaba firme, pero cada paso exigía resistencia. Aún así, no permitió que Gabriela llevara el rifle. Todavía puedo sostenerlo, dijo con voz tranquila cuando ella insistió. Ella no discutió más. Sabía que su orgullo era parte de su fuerza. El caballo avanzaba con paso constante por senderos estrechos que solo alguien que conociera la montaña podía distinguir. No seguían caminos marcados. Apache tomaba rutas ocultas entre árboles densos y pendientes que parecían invisibles para un extraño. ¿Estás seguro de que nadie sigue este trayecto? Preguntó Gabriela mientras avanzaban. Si lo hacen, perderán el rastro, respondió él. Este terreno confunde incluso a quienes creen conocerlo. El viento soplaba con fuerza entre los pinos altos. El paisaje era áspero, salvaje, sin señales de presencia humana. Gabriela sintió que cada paso los alejaba del mundo que conocía. No había casas.
No había pueblos. No había nombres. Solo montaña. Después de varias horas, Apache se detuvo cerca de una formación rocosa que parecía cerrada por completo. Aquí, dijo. Gabriela miró alrededor. No veía nada más que piedra y sombra. No hay entrada. Apache señaló una abertura estrecha casi oculta por la inclinación natural de la roca. La mayoría no la nota. Con cuidado guiaron el caballo a través del paso angosto. El camino descendía en espiral hacia una zona más amplia, protegida por paredes de piedra alta. Cuando salieron al otro lado, Gabriela contuvo la respiración. Era un valle oculto. Antiguas estructuras de madera se levantaban dispersas alrededor. Restos de un campamento minero olvidado por el tiempo. Casas pequeñas, un almacén inclinado, y una entrada oscura hacia un túnel excavado en la montaña. Aquí nadie viene desde hace años, dijo Apache. El terreno es difícil. Y la mayoría cree que este lugar está abandonado por completo. Gabriela bajó del caballo y caminó despacio por el suelo irregular. ¿Y si Julián también lo conoce? Apache negó con calma. Lo dudo. Este lugar solo lo conocen quienes trabajaron aquí, y la mayoría ya no vive. Ella observó el campamento. Era silencioso. Desgastado. Pero tenía algo que la cabaña no tenía, defensa natural. Es un refugio, murmuró. Es una oportunidad, corrigió Apache. Se dirigieron a la estructura más sólida. El interior estaba cubierto de polvo y restos de madera vieja, pero aún era firme. Gabriela comenzó a limpiar con rapidez, movida por la necesidad de actuar. Apache dejó el rifle apoyado contra la pared y se sentó un momento para recuperar fuerzas. Ella lo miró. No puede seguir forzando el hombro así. No tenemos opción, respondió él. Necesitamos asegurar el lugar antes de que anochezca. Pasaron horas reforzando puertas, asegurando ventanas y revisando el túnel principal. Gabriela encontró herramientas antiguas que todavía podían servir. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las montañas, el campamento ya parecía menos abandonado. Gabriela se sentó junto a Apache frente a una pequeña fogata protegida por piedra. ¿Cree que vendrán hasta aquí?, preguntó en voz baja. Apache miró las sombras que crecían en las paredes rocosas. Si Julián entiende que yo estuve en la montaña, y si conecta mi nombre con su hermano, no dejará de buscar. Gabriela sintió el peso de esas palabras. Entonces esto no es solo una huida. Apache la miró directamente. No. Ahora es un enfrentamiento que no elegimos, pero que no podemos evitar. El cielo se volvió oscuro por completo. El valle quedó en silencio. Gabriela pensó que, tal vez, por primera vez en su vida, no estaba corriendo hacia un lugar desconocido, sino hacia una decisión definitiva. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que no estaban solos en ese valle. El amanecer llegó envuelto en una quietud extraña. Gabriela fue la primera en despertar. El aire del valle estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Ni pájaros. Ni viento. Algo no estaba bien. Se levantó sin hacer ruido y salió al exterior. El suelo mostraba marcas recientes. No eran de ellos. No eran del caballo. Eran huellas frescas. Gabriela sintió que la sangre se le congelaba. Apache, susurró con urgencia. Él apareció en la puerta segundos después, el rifle en la mano. Su mirada recorrió el terreno con precisión. No necesitó más explicación. Nos encontraron. Desde detrás de una de las estructuras abandonadas, una figura emergió lentamente. Vestía abrigo oscuro, sombrero elegante y guantes limpios. No parecía un hombre de montaña. Parecía un hombre de ciudad que no temía ensuciarse si el resultado valía la pena. Gabriela lo reconoció al instante. Julián. Detrás de él aparecieron más hombres. No 5. No 6. Al menos 12. Armados. Organizados. Rodeando el valle con calma calculada. Julián avanzó unos pasos, sonriendo con frialdad. Gabriela, dijo con voz suave. Sabía que no llegarías muy lejos. Ella dio un paso hacia adelante, pero Apache se colocó ligeramente delante de ella sin decir palabra. No esperaba encontrarlo aquí, continuó Julián, observando a Apache. Aunque debo admitir que el nombre me resultó familiar. Apache no respondió. Julián levantó ligeramente el mentón. Enrique hablaba de usted antes de morir. Decía que era obstinado. El aire pareció tensarse. No vine por usted, dijo Julián con tono calmado. Vine por lo que me pertenece. Gabriela sintió rabia,
no miedo. No soy propiedad de nadie. Julián la miró como si fuera una niña que no comprende reglas básicas. Todo en esta vida tiene dueño, Gabriela. Apache dio un paso adelante. Aquí no. El silencio que siguió fue pesado. Los hombres detrás de Julián levantaron sus armas lentamente. No apuntaban todavía. Esperaban la orden. Julián suspiró. No necesito violencia innecesaria. Entréguela y esto termina sin más sangre. Apache sostuvo el rifle con firmeza, pero no lo levantó. Si intenta llevarla por la fuerza, no saldrá de este valle. Julián soltó una breve risa seca. ¿Usted solo contra todos nosotros? Apache no parpadeó. No estoy solo. Gabriela comprendió entonces que él no hablaba de personas. Hablaba del terreno. Del valle. De la montaña. Julián dio un paso atrás y levantó la mano. Los hombres se desplegaron, cerrando el círculo alrededor del campamento. Gabriela miró las paredes altas de roca que rodeaban el lugar. Era una fortaleza natural, pero también podía convertirse en una trampa. Apache, susurró. Estamos rodeados. Él habló sin apartar la vista del enemigo. Lo sé. Julián levantó su rifle con elegancia calculada. Última oportunidad. El viento comenzó a soplar con fuerza inesperada. Apache miró brevemente hacia las alturas del valle. Sus ojos analizaron las paredes rocosas, las pendientes inestables, las capas sueltas de tierra acumuladas por años. Gabriela notó el cambio en su expresión. No era miedo. Era estrategia. Cuando diga ahora, murmuró Apache sin mirarla, corre hacia la estructura de piedra a la izquierda. No te detengas. Gabriela sintió el pulso acelerarse. ¿Y usted? Confía en mí. Julián levantó el arma por completo. Se acabó el juego. Apache inhaló profundamente. El aire parecía contener electricidad. Y entonces dijo en voz firme y baja. Ahora. Gabriela corrió sin mirar atrás. Sus botas golpeaban el suelo irregular mientras escuchaba el primer disparo romper el aire. No sabía si la bala había pasado cerca o lejos. Solo sabía que debía alcanzar la estructura de piedra. Se lanzó detrás del muro justo cuando una segunda detonación resonó entre las paredes del valle. El eco fue brutal. El sonido no se dispersó. Rebotó contra las rocas, multiplicándose en una explosión ensordecedora. Apache no disparó contra los hombres. Apuntó más arriba. Su rifle tronó hacia la ladera inclinada que se elevaba detrás del grupo de Julián. El impacto levantó polvo y pequeñas piedras. Los hombres rieron al principio. Pensaron que había fallado. Entonces el suelo respondió. Un murmullo profundo comenzó a recorrer la montaña. No era fuerte al inicio. Era un temblor bajo, como si algo gigante se moviera en el interior de la roca. Uno de los hombres levantó la vista. ¿Escucharon eso? Apache ya se estaba moviendo. Avanzó hacia una posición lateral mientras otro disparo suyo golpeaba la base de una cornisa inestable. El murmullo se transformó en rugido. La tierra acumulada durante años perdió equilibrio. Grandes placas de roca comenzaron a desprenderse desde lo alto. Julián gritó órdenes, pero era tarde. La montaña había decidido. Una cascada de tierra y piedras cayó con violencia sobre el centro del valle. No fue una explosión repentina. Fue un colapso progresivo, imparable. Los hombres intentaron correr, pero el terreno irregular los traicionó. Algunos quedaron atrapados bajo escombros. Otros soltaron las armas y buscaron salida sin éxito. Gabriela observaba desde su refugio, el corazón golpeando con fuerza. No veía a Apache. El polvo cubrió el aire. El ruido era ensordecedor. Julián retrocedió hacia una de las entradas antiguas del túnel minero, intentando resguardarse. Sus botas resbalaban mientras gritaban nombres que nadie respondía. Otra sección de roca cedió sobre el borde del túnel. La entrada quedó parcialmente bloqueada. El valle entero vibraba. Apache apareció entre el polvo, moviéndose con rapidez controlada. Se dirigió hacia Gabriela. «Ven», ordenó. Ella salió del refugio y corrió hacia él. La caída de piedras continuaba, pero ya no en el centro. Ahora se concentraba cerca de la ladera donde Julián había intentado protegerse. Un último estruendo sacudió el aire. Cuando el polvo comenzó a asentarse, el silencio regresó lentamente. El valle ya no era el mismo. Grandes bloques de roca habían sellado parcialmente el área donde Julián y varios de sus hombres se encontraban. No se escuchaban órdenes.
No se escuchaban disparos. Solo el viento. Gabriela miró alrededor, temblando. ¿Está? Apache observó la zona bloqueada con mirada firme. La montaña tomó su decisión. No había triunfo en su voz. Solo aceptación. Los hombres que habían quedado en los bordes del derrumbe comenzaron a huir, aterrados. Sin líder. Sin plan. Gabriela respiró profundamente por primera vez en minutos. Esto terminó. Apache la miró con intensidad. Para él, sí. El enemigo que la había perseguido durante semanas ya no tenía poder en ese valle. No por una bala directa, sino por su propia arrogancia. Gabriela sintió que el peso que llevaba desde la muerte de su padre comenzaba a desaparecer. La montaña había hablado. Y nadie podía discutir su veredicto. El valle quedó cubierto por un silencio profundo. No era un silencio vacío. Era un silencio definitivo. Gabriela permaneció de pie junto a Apache, observando el paisaje transformado. Donde antes había hombres armados y amenazas, ahora solo quedaban rocas desplazadas y polvo asentándose lentamente. El enemigo ya no estaba. No porque ellos lo hubieran buscado, sino porque la ambición lo llevó a su propio final. Apache respiró con dificultad. El esfuerzo había abierto nuevamente la herida en su hombro. Gabriela lo notó de inmediato. Necesita sentarse, dijo con firmeza. Él asintió esta vez sin discutir. Se refugiaron en la estructura de piedra mientras el aire volvía a estabilizarse. Gabriela revisó el vendaje con manos cuidadosas. Debemos irnos cuando pueda caminar mejor, dijo ella. Este lugar ya no es seguro. Apache miró el valle una última vez. Nunca fue para quedarse. Solo era un paso. Gabriela se sentó frente a él. Durante semanas pensé que mi vida estaba decidida por otros. Por dinero. Por poder. Por miedo. Apache la escuchaba en silencio. Pero hoy entendí algo, continuó ella. No se trata solo de escapar. Se trata de elegir. Él levantó la mirada. ¿Elegir qué? Gabriela sostuvo su mirada con firmeza. Elegir dónde quiero vivir. ¿Y con quién quiero vivir? El viento movió suavemente su cabello. Apache no respondió de inmediato. Había vivido años evitando vínculos. Aislándose para no repetir errores del pasado. Pero en aquellas semanas había descubierto algo que no esperaba. No todo lazo trae destrucción. Si decides seguir, dijo al fin, no será una vida cómoda. No habrá ciudades grandes ni salones elegantes. Gabriela sonrió levemente. Nunca quise eso. Pasaron 2 días en el valle hasta que Apache recuperó suficiente fuerza para montar el caballo. No quedaba rastro de persecución. Los hombres que escaparon no volverían. Nadie regresaría a ese lugar. El camino hacia el norte fue lento, pero constante. Se alejaron de montañas abruptas y avanzaron hacia una región más abierta, donde el bosque se mezclaba con claros amplios y tierra fértil. Semanas después encontraron un valle tranquilo, atravesado por un arroyo limpio y protegido por colinas suaves. No había ruinas. No había túneles. No había recuerdos de violencia. Solo tierra nueva. Apache observó el terreno en silencio. Aquí podemos construir, dijo. Gabriela bajó del caballo y caminó hasta el centro del claro. Cerró los ojos un momento. No escuchaba ladridos. No escuchaba órdenes. No escuchaba amenazas. Solo agua fluyendo. Aquí, repitió ella. Comenzaron desde cero. Apache levantó las primeras vigas con esfuerzo controlado. Gabriela organizó herramientas, sembró pequeñas semillas cerca del arroyo y construyó un pequeño gallinero. El trabajo era duro. Pero era libre. Con el paso de los meses, una nueva cabaña se alzó bajo el cielo abierto. Más sólida. Más luminosa. Una tarde, Gabriela salió con una cesta de huevos frescos entre los brazos. Vio a Apache cortar leña con movimientos firmes, el sol iluminando la cicatriz blanca que ahora marcaba su hombro. Ya no era el hombre aislado que vivía escondido del mundo. Y ella ya no era la mujer que corría sin rumbo. Cuando Apache se acercó, Gabriela levantó la cesta con una sonrisa tranquila. Esta vez no los robé, bromeó suavemente. Apache dejó el hacha apoyada y la rodeó con los brazos. Esta vez son nuestros. El valle estaba en calma. No había promesas vacías. No había contratos forzados. Solo una decisión compartida. No habían sobrevivido para seguir huyendo. Habían sobrevivido para empezar de nuevo. Si esta historia de valentía, libertad y nuevos comienzos tocó tu corazón,
Apoya este canal suscribiéndote ahora. Cada suscripción nos permite seguir compartiendo relatos que inspiran y que nos recuerdan que siempre existe una segunda oportunidad. Activa las notificaciones para no perderte la próxima historia, porque la siguiente podría sorprenderte aún más.